Gloria a Dios. El Señor ha sido bueno. Agradecemos el privilegio y la oportunidad que Dios nos da de reunirnos nuevamente delante de Él. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor, hermano. Hay tantas misericordias por las cuales alabar su nombre. Quiero saludar a los hermanos que nos ven de cerca, como los que nos ven de lejos, como los hermanos que están acá con nosotros hoy, que han hecho un esfuerzo hasta extrahumano en poder estar con nosotros. Saludamos a la hermana, nuestra hermana Sarita, que está por allá atrás con nosotros. Sea bienvenida y bienvenido el baby también. Bendito sea el Señor. Yo quisiera pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Profeta Jeremías. Si usted fuera tan fino, en su capítulo 51. Jeremías capítulo 51. A mi hermano Iván de Mata, te bendigo, amado hermano. Quiero hacer un preámbulo de sobre qué profetiza nuestro padre Jeremías acá. Hermanos, Jeremías acá nos está dando una profecía, no solo para el tiempo de él, pero también para nuestro tiempo. Dice: juicios de Jehová en contra de Babilonia. Babilonia llegó a ser un imperio. Como imperio fue Egipto, como imperio fue Roma, igual es Babilonia. De hecho, la madre de todos los imperios es Babilonia, no es ningún otro, hermano. De hecho, Babilonia no es un imperio que comenzó en la tierra. Babilonia es un imperio que viene ancestralmente en seres caídos. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. Fíjese pues, cada vez que Dios crea algo, lo crea en pureza. Los enemigos tratan de hacerlo caer, destruirlo, usarlo para el beneficio de ellos. A eso se le llama un sistema babilónico, que es meter en la vida de Dios la vida caída de ellos, sus pensamientos. Ahora podemos entender cómo don Carlos Marx, don Lenin Engel, cuando hablaron sobre el comunismo, era una época muy temprana para cuando ellos quisieron poner el comunismo, hermano. No era el tiempo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque fíjese, pues una de las doctrinas que predica la Agenda 2030, en la cual está metida la bestia, que según la Biblia es la ONU, Organización de Naciones Unidas. Esta se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Antes se llamaba la Liga de las Naciones, que también a su vez se formó a causa de la Primera Guerra Mundial para unirnos los países y buscar así una tarima común para todos. Pero se ha desvirtuado a tal extremo que una de las oficinas de la ONU, como lo es la UNESCO, también es la OMS, Organización Mundial de la Salud, que ya vimos todos que está politizada. Dentro de las leyes que la OMS está buscando que todos los países firmen es
que para futuras pandemias ellos no necesiten permiso para entrar a las casas. Pero hermanos, si ellos no piden permiso para entrar a una casa, es que ya no hay propiedad privada, ¿sí me entiende? Y esto con un pensamiento, que digamos adentro hay una persona muriéndose o una persona huésped de enfermedad que va a ser vector transmisor, entonces entrar, llevarla a un centro hospitalario, sí, pero en base a eso, eso puede ser usado como una especie de excusa para que puedan entrar a nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestros países y llevarse lo que ellos quieran de ahí. Ahora, mire pues, lo de la bestia está hace 2000 años en el libro de Apocalipsis, pero anterior a él está en el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros misteriosos. El que quiera entender Apocalipsis tiene que meterse primero al libro de Daniel. Daniel es la llave que abre Apocalipsis. Y Daniel vio las mismas bestias, que no son animales, son un ser híbrido entre hombre, un hombre muy sabio, haga de cuenta, la memoria, la capacidad de Albert Einstein con un ángel caído. Sume esas dos cosas, a eso la Biblia le llama bestia. No es un animal. Nosotros usamos mal el término, que bestia, ese hombre para jugar fútbol, ¿verdad? Pero no, la bestia es sumatoria caída de potencias de Dios con habilidades humanas excelsas, como en este caso lo sería, digamos, lo hemos predicado, Napoleón Bonaparte, que a él lo está datado, documentado, que lo herían de muerte y el hombre se reponía sobrenaturalmente sobre el mismo campo de batalla. Entonces son seres que son usados por seres caídos, como la antítesis de nuestro padre David, que mataba leones, osos, gigantes, con armas aún para su tiempo pasadas de moda, como querer atacar un carro blindado con una escuadra de 22, calibre 22, es ridículo. Pero David, con el poder de Dios, hizo maravillas. La ONU ha hecho, hermano, que todos se unan a ella. Los que no se unan, que son los países no alineados, les cortan la llave del agua, les ponen sanciones económicas, los ahorcan, a manera de que por presión todo mundo se agregue a ellos. Entonces dejó de ser una organización para volverse un organismo, y a eso es lo que la Biblia le llama bestia. Miren, pues solo para darle un ejemplo, la Biblia dice que la bestia hará un pacto con Israel. Le va a decir Israel: mira, pues vos tenés demasiada bomba nuclear en Medio Oriente y eso desestabiliza. No tenemos paz porque todos te tienen miedo a vos. Danos todas las armas nucleares y nosotros, la ONU, te vamos a defender. Y dice la Biblia que Israel va a caer en esa tentación y va a firmar un pacto, que a la mitad del tiempo del pacto dice que le darán la espalda a Israel. Es cuando van a atacar a Israel y van a ser vencidos en Armagedón o Megiddo, que es un lugar donde desde tiempos australes se ha usado para la batalla. Es un valle. Haga de cuenta la ciudad capital, que del lado de San Lucas, Misco, se ponía un ejército, y del lado de la zona 6, donde hay otra cordillera, se ponía el otro ejército, y en el puro valle de la Ermita se agarraban ahí a bombazos. Eso viene en los días por venir. Aquí es donde yo quiero mencionarles algo. Como Satanás no está regido al tiempo, él va programando seres humanos que tengan habilidades extras.
le doy un ejemplo. Nostradamus, aquel hombre, bueno, realmente él es raro, hermano. Nació en Francia, estuvo en muchos países, estudió medicina, pero de pronto empezó a profetizar y a profetizar. Y en muchas, no todas, de sus profecías acertó terriblemente. Por ejemplo, en el caso de Hitler, por 2 letras, no acertó exactamente en el nombre Hitler. Entonces, ¿cómo ese hombre que no era profeta de Dios pudo ver el futuro? Porque Satanás va delante de los hombres. Hermano, mire pues, ¿por qué nos estorba el enemigo a veces salir a un lugar a donde vamos a ser bendecidos? Usted no sabe que va a ser bendecido. ¿Cómo se enteró él? Y el estorbo, y no, mejor ya no vayamos, y viene, y no, hombre, venite. Que si era una su tía que le tenía guardado 100,000 quetzales, hermano. Y que si usted no sale, la tía se chupa los 100,000. Mire pues el diablo chuco, ¿cómo hace él para saber? Entonces, si estamos inmersos, hermano, en un mundo estratégico. ¿Quiere que le dé otro ejemplo? Se calcula que en una guerra mueren 90% de hombres y un 10% de mujeres. Oiga pues. Sí, sí. Por estar hablando de estorbos, mire hermano, ya hubo un estorbo. ¿Dónde me quedé, hermano? Perdone. Sí, que el 90% de muertes en una guerra son de hombres, porque somos los que vamos a la guerra. Ahora mire pues, hermano, se calcula que por tantas guerras que ha tenido la humanidad, debería ser un 90% de mujeres contra un 10% de hombres, porque entre nosotros hicimos la matazón. ¿Y quiere que le diga algo? La totalidad de los 8.500 millones de humanos que somos, casi es mitad. ¿Sí me entiende? Mitad de hombres, mitad de mujeres. A pesar que hemos muerto más varones que mujeres anticipadamente. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién equilibra los números? No, hermano, mire, el mundo es tan profundo que el que quiere en su mente quedarse con algo pequeño, se quedó mal. Y aquí es a donde quiero llevarlo. Vino Jeremías y le profetizó, digamos, a Estados Unidos de América: señores, la moneda de ustedes va a quebrar. Señores, su propio presidente Joe Frauden, un Judas, está abriendo las puertas de las fronteras de ustedes para que entren. No el que quiere llegarse a superar, el que quiere trabajar, sino que entren los mañosos, los que llevan ya un pensamiento leninista, a convulsionar, a hacer batallas. Miren, hermanos, yo no sé si usted ha tenido de veras la acuciosidad de ver, pero por ejemplo en California, $600 de robo ya no es delito. Entonces ahora se juntan patojos de 20 y 30 grupos a robar en los almacenes. Ya saben que se van a llevar. Primero lo ven en línea y empiezan a apuntar, se llevan sus mochilas, las llevan y ya no los detienen. Y ahí va la mara, hermano, con su billetón. ¿Sabe cómo es esto? Como los homeless, los desamparados. Es prohibido que ellos vivan en la calle, pues. Pero, hermano, son 5 millones de desamparados. Si la policía los detiene para darle de comer a 5 melones de personas, no se puede. Entonces se hacen los mareados. Y solo los que molestan, los que asaltan,
los detienen y se los llevan y luego salen. Ahora, óigame, hermano, el alcalde de Nueva York, que estaba en contra de lo que estaba haciendo el gobernador Abbott de Texas, en contra de la migración desbordada que se está dando, pero que hay un pensamiento mundial, le dijo al de Nueva York: te voy a mandar a todos los migrantes que están entrando, pues mantenerlos vos allá. Y empezó una fila de buses, hermanos, cantidades, la gente feliz. Vaya a verlos ahorita, pero mírelo por YouTube, porque esto no lo va a decir CNN. CNN es una de las voces de la ONU, del anticristo, de la bestia. Miren en YouTube cómo los mismos migrantes que llegaron ahí han hecho unos, pero desbarates, hermanos, que ahora el alcalde de Nueva York salió diciendo: necesito dinero, ya no me alcanza mi dinero para mantener a todos los que yo pedí que vinieran acá. Ahora mire pues, hermano, oiga esto. Bendito sea el Señor, se acaba de morir George Soros. George Soros es uno de los grandes enemigos de la fe. George Soros podríamos decir que era Julio César el malvado, Nerón, Iván el terrible, Gengis Khan el mongol, una persona de mal, hermano. Pero si él le parecía malo a usted, sería bueno que mire las fotos y videos del hijo de George Soros, hermano. Realmente no sabe uno si es hijo, si es hija o si es hije, pero debería verlo. Y se quedó con todo el chip del tata y con todo el dinero del papá. Ahora, hermano, vuelvo acá. ¿Sabe qué están promoviendo mundialmente? Algo que se llama el sueldo mínimo universal. O sea que lo mismo que se gane aquí, se gana en Estados Unidos, Holanda, África. Hermanos, no van a poder hacer eso. No se puede. El Señor Jesús nos dijo: al que más tiene, más se le da. Y al que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado. El Señor dijo que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. O sea, mira, hermano, Dios no es comunista. Dios no dio el ejemplo de los 5 talentos, ¿sí se acuerda? A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Vaya, y el que le dio 1 tuvo miedo y lo enterró. Y dice que el Señor le dijo: ni los intereses bancarios pudiste darme, sino que enterraste el dinero. Entonces note cómo Dios sí nos da a todos una capacidad de movimiento. En esta misma interpretación, Jeremías se para y dice: juicios de Dios contra Babilonia. ¿Quién le iba a creer a nuestro padre Jeremías, hermano? Mire, hay un video, hermano, que yo le quiero pedir que lo busque en YouTube. Fíjese que en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, unos 8 meses antes que comenzara la pandemia, se puso en medio de la plaza de San Pedro, que según la Biblia ahí van a morir Enoc y Elías. Así dice la Biblia. En la gran plaza, y todos los ojos le verán. Y la gran plaza es la que todo el mundo conoce como la plaza de San Pedro o San Pietro. Llegó un anciano, hermano, con una subara como la nuestra, con sus hábitos de monje. Considero que tenía un muy buen voto de pobreza por la forma en la que se vestía. ¿Y sabe qué se puso a gritar? ¡Pandemia! ¡Pandemia! ¡Viene pandemia! Y se puso a recorrer todo Roma, Italia, y todas las orillas de Italia, y gritaba pandemia el sacerdote, el cura, loco, hermano. Y a los 8 meses la gran pandemia. ¿Qué pasa, hermano? No iba a prestar atención.
así no nos prestarían a nosotros atención hoy si les decimos, hermanos, miren pues, quieren quebrar la economía de Estados Unidos, quieren poner un sueldo mínimo universal que se pague lo mismo aquí que allá. Hay una noticia en California que ahora en Estados Unidos, en California, con la palma derecha usted compra y vende, ya ni siquiera con tarjeta de crédito, con IQ, con nada de eso, con la palma que la ponga y usted puede comprar y vender. Entonces no nos creerían, pero así Jeremías profetizó en el capítulo 51 de su propio libro. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Óigame esto: la grande mayoría de revoltosos a nivel mundial lo hacen en contra de Dios. Escuche esto, qué delicado, porque el tema ahora es que la iglesia en cualquiera de sus segmentos, cualquiera de las religiones, todo lo que hable de Dios es la culpable de todo lo que está pasando. Entonces están queriéndola eliminar, como por ejemplo Daniel Ortega en Nicaragua. Él ya sacó a todo el segmento católico desde sus líderes, lo sacó y se declaró él un estado ateo y mandó llamar a un sheij. El sheij es un pastor musulmán, lo mandó a llamar de Irán y vino un grupo de pastores musulmanes a firmar contratos con Nicaragua para traer la religión del musulmán o del islam. Hermano, eso está a 800 kilómetros de aquí, menos. Si San Salvador está a 147, creo yo, 300, sí, como a 450 kilómetros de nosotros. Ya hay un país que nació en el Evangelio, hoy dice que es ateo y está mandando llamar, hermano, hordas que van en contra del Evangelio del Señor. Y aquí dice: porque así ha dicho Jehová, yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Le dijo el Señor a Samuel: déjalos, no te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. Cuando pidió Israel rey, hay cosas que usted le pide a alguien, como decía mi santa abuela, se lo digo a Pedro para que oiga a Juan. Entonces, llamando la atención de Dios. Fíjese que hay un hombre muy famoso, sí, sí. Perdonen, hermanos, tenemos unos problemas con el satélite que nos presta el servicio a nosotros. Fíjese, ¿cómo se llama? Bad Bunny, ¿no es mucha? No, actualmente. Hay un cantante de la agenda que ahora dio por vestirse de mujer, Bad Bunny. ¿Por qué lo hacen? Eso no lo hacen en contra de usted y de mí. Eso lo hacen en contra de nuestro Padre Celestial. Hace 5 días escuchamos, por favor préstenme atención todos o todes, dirían estos señores. Hace 5 días despenalizaron el aborto en México. Entonces alguien dirá: bueno, hermano, pero ¿y qué tiene? Sí, fácil. ¿Qué costará un boleto hasta la frontera con México? Ustedes los mexicanos, 200. Menos de 200 quetzales. Entonces una chica embarazada, guatemalteca,
salvadoreña, porque allá se puso más chuca el tema de los abortos, hermano. Allá son hasta 25 años por el asesinato de un niño en el vientre. Porque nuestras constituciones dicen, el Estado es garante de la vida humana desde su concepción. Eso es lo que dice la constitución nuestra. Lógicamente, sí, hermano, sí es el aborto clínico donde vive la mamá o vive el niño. Mire, pues, eso ya lo sabemos. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que una jovencita ahora toma un bus, se va a Tapachula, se puede efectuar un aborto y ya se viene. Es más, el Estado socialista de México le paga todos los gastos. O sea que al final se vuelve una tentación para las chicas. Bueno, mi mamá no se ha dado cuenta, mi tía no se dio cuenta, me voy a México. Mata al niño y se viene. Nadie lo notó. Y dice aquí, he aquí yo levanto un viento destruidor. Ovejas, el tema de los meteoros. Meteoro se le llama todo cambio climático abrupto. Eso es un meteoro. Aparte es un meteorito. Eso es otra cosa. Mire pues, el cambio climático mundial tiene su raíz en los vientos. En los vientos. Le voy a decir algo. Estando en la República Dominicana, yo, por bondades de Dios, me enseñaron lo que se llama un mapa estereográfico. Ese mapa lo que hacía es ver hacia dónde se va el aire que sale de Guatemala. Y el aire que se va de Guatemala entra a Europa por Italia. Entonces, ¿sabe qué hicieron los italianos? Empezaron a comprar fincas en toda el área de Puerto Barrios, porque ese es el mato grosso de nosotros, los árboles. Entonces sale un aire puro de Guatemala y ese aire puro se va a Italia. Ahí entra. Entonces compraron esas fincas. Para que el aire puro les llegue a Europa. Pero es a través de vientos destruidores, como el que vimos hace poco en Hawái, que consumió, hermano, una población. Bueno, de hecho, se supone que ahí hubo algo más, por la forma en la que se quemaron los carros. No es fuego normal. Hay videos, ya ve que ahora ya no se cree nada, donde realmente se miraban una especie de rayo láser quemando el área, porque la gente no quiso vender esa tierra que está llena de un mineral que Estados Unidos necesita para la guerra y para comunicaciones. Vuelvo acá, un viento destruidor. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten. Oh, oiga esto. Y vaciarán su tierra. ¿Qué es lo que hacen estos patojos que entran? Mire, hermano. Vaciándole su tierra. Mire, hermano, lo que pasa es que mi tío Donald Trump tiene la culpa de ser loco, hombre. Nadie le creyó a él. Va a hacer un muro aquí y México lo va a pagar. Sale Jimmy Morales, va a hacer un muro entre Guatemala y El Salvador lo va a pagar. Mire, pues, ¿qué le iban a hacer caso a Donald Trump si es loco? Pero él debió de haber dicho, el FBI capturó información donde la bestia, la ONU, George Soros, Planned Parenthood, Open Society, quieren traer hordas de personas a Estados Unidos para desestabilizar y creando caos, botar la economía a Estados Unidos. Eso debió haber dicho él y le hubieran creído. Ahora que ya se les metieron,
Y ahora para sacar ese gentil, pues hermano. Hermanos, y hasta de la forma en que se viste ahora Donald Trump le meten casos, porque no quieren que gobierne, porque él es un hombre genuino, él no es político, loco como una cabra, pero las manos las trae de oro, pues. Da risa, hermano, que él no cobró un centavo en toda su gestión. Él dijo: yo gano $800,000 cada 10 minutos. ¿Cómo le voy a cobrar al pueblo de Estados Unidos? Entonces saca sus aviones Boeing, sus yates de 1,5 cuadras de largo. O sea, el hombre es el sueño americano. Eso no conviene, porque entonces, óigame, oveja, por favor preste atención. Si no, todos los comunistas del mundo se irían a vivir a Cuba, a Nicaragua, a Afganistán, Pakistán, a China. No, ahí no se van, porque ellos quieren tener la vida del capitalista en un país comunista, viviendo del Estado. Y eso se lo han querido meter a la iglesia del Señor. ¿Cómo así, hermano? Sí. Y le digo cómo: vaciarán su tierra, porque pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entese, que estire su arco, al que se enorgullece de su coraza. Mire pues, hermano, de lo más difícil que hemos visto estos días, sinceramente, es cómo han humillado a Rusia. Hermanos, sí. A Dios. Hermano, versículo 3, capítulo 51 del libro de Jeremías. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza. Mire, hermano, escuchen. Una de las cosas que hemos visto en estos días, humillantes como ninguna otra, es la guerra de Ucrania en contra de Rusia. Alguien que se recuerde en cuántos días dijo Putin que iba a tener gobernada Ucrania. Alguien que se acuerde. Él dijo que en 3 semanas Ucrania era de él. Mire cuánto tiempo lleva. Ese es un lodazal en el que tristemente, con drones, un dron, hermano, lleva un mortero, lo deja caer sobre, oiga pues, sobre sus corazas. Le diré al flechero, ¿qué es lo que tira el arco? Una flecha. Traigámoslo al presente. Lo que tira ese dron es figura de una flecha, de una ojiva. La deja caer sobre la coraza. Mire pues, ese obús, esa bomba, que esa se tira con mortero. Escúcheme pues. En la parte de atrás, de acá, el mortero tiene como las pistolas, un detonador. Cuando se deja caer sobre el mortero, golpea, abajo tiene una punta, ¡pum!, la tira, porque explotó el detonador acá. Y a donde va a caer, aquí tiene el frecuenciador y ¡pum!, el detonador, y revienta. Ahora ya no. Ahora con un dron se pone encima
del tanque, que cuesta cientos de millones de dólares. ¡Qué cólera, hermano! Mire, aquí está en la Biblia. Díganle al flechero que le tire al tanque, cualquiera se hubiera burlado. Ay, hermano, dirá Rusia, yo arreglo esto con un bombazo nuclear. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. Por favor, présteme atención a esto. Póngale, por favor, mucha importancia. En Ucrania llegaron a haber más de 150 laboratorios genéticos biológicos. Ahí es donde estuvieron los más grandes laboratorios de COVID, de Antrax, ahí. Y eso no lo dicen. ¿Por qué explotó Chernobyl ahí, donde estaba el reactor nuclear? No, hermano, allá han habido juicios. Ahora, lo delicado de esto es que nosotros, la iglesia, el Señor, estamos en medio de estas batallas. Para la época de la Guerra Fría no habían evangélicos como hay ahora. No habían niños que iban a la escuela dominical y que aprendieron a creer en Cristo como hay ahora. Pero aquí dice la Biblia que yo traeré al flechero para que destruya al acorazado. No perdonen a los jóvenes, destruyan todo su ejército. Oiga esto, hermano, esto es masacre. El cocinero de don Vladimir Putin llegó a ser el general de él, solo que pagado. Que si se enojó con Putin y los generales de Putin, que estaban celosos con él, que él, no siendo un hombre de carrera, era un hombre muy astuto. Entonces se enojó tanto que sabe qué hizo ese hombre, hermano. De Ucrania agarró para Moscú. Y ahí está cerca, hermano. Y la gente rusa lo empezó a aplaudir. Como quien dice, va a caer Putin, aquí está el nuevo. Hermano, mire, todo Occidente se quedó con la boca abierta diciendo, ¿qué está pasando acá? Alguien que diga amén. Hermano, Rusia iba a ser destruida por un ruso. Ahora, ¿sabe qué pasó hace una semana? Ese general que se arrepintió, se fue a vivir a Bielorrusia, lo perdonaron a él y a su ejército. Putin lo mandó a llamar, que quería hablar con él en Moscú. ¿Y qué va a creer? Despegando el avión, le pegaron un bombazo al avión. Y murió no solo él, murieron 11 generales. Se calcula que el conocimiento de 2 millones de soldados murieron en el avión. Aquí dice, no perdonéis y destruí todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alacenados en sus calles. Esto ya lo hemos visto. Ovejas de mi Señor, quiero mencionarles lo siguiente. Para lo peor de la pandemia, miren pues, oiga, alguien que se recuerde aquí dónde almacenaban los cuerpos, porque eran demasiados, ya no se daba abasto. ¿Cómo se llama el lugar donde ponen al cuerpo ya nefrótico, hermano? En un hospital, ¿cómo se le llama? Las morgues colapsaron. ¿Se recuerda dónde pusieron los cuerpos, no? Contrataron miles de contenedores con aire acondicionado y ahí están los cuerpos todavía. Oiga pues, bajo el pensamiento que hay que reconocerlos, no. Ellos incubaron nuevamente para ver las mutaciones del virus llamado COVID-19. Ahí están todavía. Nueva York fue el mayor que tuvo de eso. Dígame usted, oveja, si no se está moviendo algo. Y nosotros no lo vemos. Pero mire pues, los van a alacenear, los van a guardar en las calles. Aquí lo dice eso. Ecuador, ¿qué hacía con los muertos? Los sacaban, ¿sí se acuerda o no? Y los dejaban en medio de la calle y nadie se animaba
a manipular cuerpos que tenían COVID. Aquí en Santiago, Zacatepeques, no recuerdo si lo mataron, sería mentir. Mis hermanos que vienen de la hermana República de Santiago me podrán indicar. Fíjese que llevaron un enfermo a donde un doctor, el doctor de COVID. El doctor lo vio y murió. El hombre ya iba frito y le dieron una malmatada al doctor. No sé si se acuerdan ustedes de ese caso. Al final no sé si murió el doctor, pero eso pasó en todo el mundo. Aquí no los dejaban subirse a los buses. Acuérdense que los empleados de la medicina a pie se iban, por ejemplo, al Parque de la Industria. Y ahora nos venimos a dar cuenta nosotros que eso lo que hizo fue dividirnos, que el plan que había era encerrarnos. Óiganme, hermanos, hace unos días yo estoy delante de Dios hablando con un neurólogo. Yo le dije, niños de la iglesia que habían dejado de hacerse pipí volvieron a mojar la cama durante o después de la pandemia. Se lo mencioné yo a él. Óigame lo que él me dijo. ¿Sabe qué me dijo el neurólogo, hermano? Pero tú no te puedes imaginar la cantidad de demencia que vino a mi clínica. Oh, yo no me había puesto a pensar en eso, porque se encerró al anciano. No, mamá, no salga. Como el sobrinito de un pastor. Vamos a McDonald's, le dijo el abuelo. No, porque allá anda COVID. Dice que le decía al nene, vale ver dónde estaba COVID-19. Encerraron a nuestros ancianos. ¿Se acuerdan que ponían unas cortinas así o de nylon para ver al abuelito por su cumpleaños? Y los de la ONU matándose la risa de todos los humanos. Ahora sale a luz lo que la Biblia indicaba que iba a destruirlos con vientos destruidores. Levantó un viento destruidor contra Babilonia. La Biblia habla de los vientos de doctrina, o sea, rumores, especulaciones. La bolsa de valores no se rige en una tabla numérica. La bolsa de Wall Street se rige a base de especulación. El petróleo no tiene su valor real. El petróleo se paga a un precio especulativo. Por eso sube y tanto y baja la gasolina. ¿A cuánto llegó a estar la gasolina? Alguien que me diga en Guatemala para la época de la pandemia. ¿Quién dijo 80 quetzales? Sáquenlo en la iglesia de una vez. Sabiendo nosotros que aquí se pagaban 5 quetzales por cada galón, van para impuestos. A todo el mundo que nos ve, tenemos las mejores carreteras del mundo, porque por cada galón 5 varas, ahora son 6, se van para las carreteras. Miren, hermanos, es una maravilla carretera las que tenemos, ¿va? Nadie me dijo amén. A 12 pesos estuvo la gasolina en Guatemala para la pandemia. ¿Sabe qué hizo Estados Unidos? Como estaba tan barato que era más caro el flete que lo que llevaba adentro, volvió a llenar hoyos que ellos vaciaron de petróleo. Volvieron a llenarlo ahí para tenerlo como reservas de especulativo. Vientos son los que van a hacer quebrar las naciones. Hermanos, por favor, a través de las edades, una llamada telefónica misteriosa es la que detuvo las guerras. Todavía andan buscando quién fue el que llamó para que se abrieran las puertas del muro de Berlín allá en los 90s y no lo hayan. O sea que hay poderes que nuestros ojos sencillamente no ven. Por favor, versículo 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos. Aunque su nombre, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Escúcheme esto que está aquí. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Miren, en medio de la peor crisis, Dios
tiene que mostrar su alivio y su agrado a su pueblo en cualquier parte de la tierra donde se encuentre un santo de Dios que levante sus manos glorificando a Dios. Porque lo que sí es cierto, hermano, que en lo más duro de la pandemia, mucha iglesia volvió a doblar sus rodillas, mucha iglesia volvió a leer la Biblia. A su hermano Jairo me miraban 2,700 personas en Facebook, afligida la gente. La Sociedad Bíblica Guatemalteca sacó un anuncio: ya no vengan, ya no tenemos Biblia, se acabaron las Biblias. A mí me llamó un pastor y me dijo: queda un mes para el arrebatamiento. Todo se veía tan oscuro, hermano, tan oscuro, porque Dios levantó un viento y en ese viento hubieron muchos conversos. Pero aquí vuelve el pensamiento. Cuando por fin se abre la playa, ¿se acuerdan? Se le pidió a la gente que no fuera, la mara cobrando por entrar a Monterrico, al puerto San José, cobrarle a uno, hermano. Ponían su talanquera Chucky ahí, bajaban a la mara, ¿va? Y yo le digo algo, que pues se creyó que nadie iba a ir al puerto. Ay Dios, la cola empezaba, hermano, donde está el trébol que va para Mazatenango y empieza para Puerto San José. 15 kilómetros de cola, todos querer llegar al mar. Los últimos llegaron a las 3 de la madrugada, ya no sabían a qué iban, bien bolos, hermano. Pero dice la Biblia, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. ¿Cuántos vieron la mano de Dios para ese tiempo? ¿Cuántos vieron la mano divina de Dios para ese tiempo? Aunque la tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel, huid de en medio de ella, de Babilonia, y librar cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo de la venganza de Jehová le dará su pago. Por favor, adelantémonos un poco al versículo 33, capítulo 51 del profeta Jeremías. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Mire, pues no hay mejor momento en la vida de una persona que el versículo 33. No hay un mejor momento que esta vida, que esta es la edad a la que murió nuestro Señor Jesús, su mejor edad. Oiga pues, hermano, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Según ellos son reyes. Babilonia es la que manda.
dice aquí, rey de Babilonia. Entonces la pregunta será, ¿sí son reyes o no? ¿O los mandan a ellos las glorias caídas que están? Claro que los gobiernan. Óigame pues, hermano. Y me dejó como vaso vacío, 34. Me tragó como dragón, China. ¿Dónde están las riquezas mundiales? En China, hermano. ¿Se recuerda? ¿Tenés idea, mi comandante, o alguien acá, cuánto valía el flete antes de la pandemia de China para acá y después de un contenedor? ¿Alguien tiene ideas? Sí, $5,000 valía un contenedor de 40 pies. Después de la pandemia llegó a costar descaradamente $22,000 el flete. China, el dragón me dejó vacío, dice. Aquí está en la Biblia. El dragón rojo, así. Sí me entiende a lo que me refiero, ¿no? Que en China celebran al dragón. ¿Se acuerda que salen a bailar con dragones y todo? Y bueno, se tatúan dragones. Dragón, dice aquí la Biblia, ovejas de mi padre, me tragó como a dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y después me echó fuera. Mire cómo son esos ambientes para la pandemia. Que mire, pues contrata a los jovencitos, los que están en su fuerza. Eso si pueden, no comen, no desayunan y sí, están fuertes. Y después algún errorcito y los echan. Ni siquiera les dan sus beneficios básicos. Mire, hermano, yo lo miro asustado. ¿Usted qué pasó? Cristo le ama. Demos gloria a Dios. Me echó fuera. Versículo 35. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión. Esa es usted y ese soy yo, la moradora de Sión. Y caiga mi sangre sobre los moradores de Caldea. Caldea actualmente es Irak, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo juzgo tu causa y haré tu vergüenza. Oiga pues, y sacaré su mar y haré que su corriente se quede seca. Sus Biblias tal vez digan sus fuentes, sus manantiales se sequen. Eso es lo que dice la Biblia. Y será Babilonia montones de ruinas, moradas de chacales, espanto y burla, sin morador. Hermanos, yo quiero, en el amor del Señor, agradecer a todos, a cada uno de los que nos miran. Mi hermano Iván, mi hermano Héctor Fernando, mi hermano Carlos Mejía,
mi hermana Silvita Boche, te bendigo hermana mayor Sandra, mi hermano Pancho, mi hermano Wilson de la Cruz. Yo quiero agradecer a todos los demás que están con nosotros conectados. Y quiero en 5 minutos dejar esta semilla en sus corazones. Nunca en la vida habíamos visto tanto variar el clima a nivel mundial. La Biblia en el capítulo 8 del libro de Romanos y versículo 19 dice: porque la creación entera gime, ese gime es tronidos, líos, esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios, porque ella fue sujetada a pecado a causa de los hijos de Dios, y cuando los hijos de Dios sean liberados, también ella será liberada. Por eso el libro de Isaías, entre otros libros, dicen que en el milenio un niño pastoreará al león y a la oveja, y la oveja serán amigos. Se quitará la maldición que hace que el león desee comerse a la oveja, hermano. Hermano, eso se va a acabar. Eso comenzó con el pecado original de nuestro padre Adán, aquel que divide los hogares, aquel que genera tristezas, divorcios, infidelidades, traiciones. Todo eso se va a terminar. Oveja que me oyes en cualquier parte de esta tierra, el Dios de Israel y de Judá no ha enviudado. Nuestro Dios sigue vivo, hermano. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, hermano, estamos llegando a tiempos impresionantemente, hermano, de la conclusión del ser humano dándole la espalda a Dios. Hermano, antes no había necesidad de pertenecer a ninguna religión para escuchar a la gente tener temor de Dios. No, si hallaban algo tirado, hermano, perdóneme, lo ponían en alto o hacían algo, pero no se lo robaban, hermano. Las tierras, a la pura palabra, de aquí para allá es tuyo, más que un papel. Hoy no, ovejas de mi Padre. Hoy ha llegado a tal extremo de perdidumbre del alma humana que entregan a los hijos a la muerte, hermano. Por eso, Padre que me oyes, como decía mi pastor hace 30, 40 años, la iglesia va a terminar como comenzó, en las casas. Se viene el día en que la libertad de culto no va a existir más. Nos van a decir que tenemos que predicar y se van a mandar inspectores a ver, se van a juntar el cebo y la manteca porque van a poner de todas las religiones y tienen que pasar un rato aquí los gays y los no sé qué, sí, hermano, porque eso es lo que predica el comunismo actual o lo igualitario, pero eso está en la Biblia. El Señor dijo: por causa de mi nombre os perseguirán, os echarán en prisiones. Ahí vimos todas las noticias, por ejemplo en Nicaragua, de cómo sacaban a los curas de Nicaragua, hermano. En la calle les quebraban sus imágenes en la cabeza, los orinaban. Presos todavía hay algunos, sin ningún cargo, hermano. Pero eso está aquí en la Escritura. Y que la iglesia evangélica no, ya vieron, a nosotros no nos más cuidado, hermanos. Que hace unos días una hermana nuestra, hermana Wendy, no sé qué, sacó ahí, hermano, que había comprado su pick-up nuevo de agencia, su Toyota. Y allá en Los USA ustedes trabajan y no tienen casa propia. Miren la mía, ustedes son pobres. Una cantante evangeloca, hermano. Al rato le balearon el pick-up, pero quedó como que es pichacha, hermano, como regadera. Hermano, escúcheme por favor. Bendita sea la hora que estamos viviendo. Porque la Biblia dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, terremotos, la tierra temblará como un borracho, mas erguíos porque vuestra redención está cerca, ha dicho el Santo de Israel. Pronto
Pronto lo veremos cara a cara como Él es, hermano. Pronto sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vas a volver a ver a tu papaíto, a tu abuelo, diciéndote: los muertos ya nos levantamos, viene ya el llamamiento y nos vamos de la tierra. Pero la ira que se va a desatar en la tierra por 7 años de la gran tribulación, se acaban los derechos humanos, propiedad intelectual, propiedad privada, se acaba. Miren pues, yo tengo la gracia y el honor de tener conmigo a una jueza, que ese es un título vitalicio. Pero les voy a decir algo, miren pues, en la casa propia donde usted vive, ¿usted cree que es suya 100%? Hermana licenciada, perdóname, si yo encuentro una veta de oro debajo de mi casa, esa es mía porque yo tengo los papeles. No es. La ley de agua, si estuviera en función, si yo encuentro agua y quiero hacer venta loca y abro un poco, no, hermano, mire pues, usted es dueño y yo de lo que más o menos vemos abajo de nuestros pies, pero esto no es una propiedad privada, eso es falso. Y el anticristo lo va a quitar todo de una vez. En China, hermano, qué belleza. 400 millones de chinos ya están monitoreados de a dónde van, para dónde se dirigen, su temperatura, cómo les está funcionando el guacho. No dice la Biblia, controlan todos nuestros pasos, saben dónde estamos. Eso lo dice la Biblia desde hace más de 3000 años. Ovejas, tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. El juicio sobre el sistema, sobre Babilonia, viene, hermano, viene. ¿Aguanta usted? Elon Musk, el dueño de SpaceX, el dueño de PayPal, él no terminó la universidad porque él sintió un llamamiento a los negocios. Él es el hombre más rico de la tierra hoy. Bill Gates no terminó la universidad, aunque Bill Gates es mero mañoso, hermano. Ese compró Windows que ya estaba hecho y lo super mejoró. Ahora yo no le estoy diciendo deje la universidad, no. Estudie y gradúese cum laude, por favor, por lo menos. Óigame pues, ¿quiénes son estos hombres? Mire pues, Elon Musk llegó a Rusia y le dijo a los rusos: véndanme sus motores. Ellos tienen miles de motores sin usar nuevos, que lo han preparado para la guerra desde el tiempo de la Guerra Fría. Llegó Elon Musk, un patojito, hermano. Él nació en Australia, judío, israelita, que ahora ya se avecindó en Estados Unidos. Véndanme motores. Por allá lo mandaron, hermano. Él diseñó sus propios motores. Miren, ovejas, óiganme esto, hermanos. ¿Sabían ustedes que Facebook, nosotros tenemos algo que se llama latencia? En lo que yo digo amén, y hay un vector que tira la imagen al satélite, en lo que llega y regresa a donde ellos quieran, a eso se le llama latencia, un tiempo de retardo entre subir y bajar. Pero esos están más o menos, pues esos satélites están a 1500 kilómetros de altura. Vino Elon Musk y dijo: no, los voy a poner a 400 de la Tierra. Lo único es que van a tener menos radio, pero voy a tirar 5000 satélites. Bueno, yo no sé si usted sabía, alguien que me diga qué tiró Elon Musk en una de sus naves, los patojos que son más. ¿Alguien se acuerda o no? ¿Sabe qué tiró Elon Musk en una de sus? Dice, bruto, él va. Compró un carro Tesla de esos eléctricos y lo tiró, y ahí anda el carro dando vueltas alrededor de la órbita, chiflado ahí sin que le alcanza el pisto, ¿verdad? Qué gozo las hermanas. Miren pues, hermano, oiga, ese hombre
ha hecho que el internet como negocio se les venga a muchos para abajo. Y concluyo con esto en el nombre del Señor. El hombre más rico de Guatemala él es el hombre más rico que murió hace un año, si no estoy mal. Óigame, ¿cómo se va volviendo mundialmente que una persona sea la que gobierne, digamos, las noticias, la comunicación? En mi país, en Guatemala, los 3 canales de televisión abierta son de una sola persona. Los demás canales de noticias, de transmisión cerrada, son de una sola persona, la misma. Y de las emisoras, por ejemplo, emisoras unidas, es de una sola persona. Todos es el mismo dueño. Note, hermano, cómo se va cerrando el camino para la iglesia. No hay otro espacio. O morimos para Cristo, o nos quedamos en la gran tribulación a dar la talla. Marian, mientras oraba, yo he terminado, si me ayudas, mamá, con la alabanza. Ayer estuvimos en el entierro de un jovencito de 40 años. Hermano, en la fuerza de su vida, a él le dio un cáncer en la cara. Muy raro, muy poco. No hablo de un melanoma de piel, como el que le dio a Álvaro Arzú Irigoyen, ¿verdad? Por ser gente muy aria, muy blanca, no. Un cáncer en la cara, hermano, que se lo fue consumiendo. Y el patojo de universidad, mire, todos lo tenían comprado a 20 años, están jóvenes. Oiga, pues, ¿sabe qué le llegó a decir a su esposa frente de Dios? Un hombre lleno de Dios: Señor, mátame hoy. Ya no aguanto estos dolores. Se retorcía, hermano. La medicina más fuerte, como lo es la morfina, minutos son los que le tardaban a él en su cuerpo. ¿Sabe qué hicieron? Me comentaron ayer. Miren pues, entonces me dice mi sobrino, abogado y notario, acaba de terminar una extensión universitaria de otras cosas, me dice: tío, al final, ¿qué es la vida? Me dijo, llorando. Allá está su esposa, sus 3 nenes, su mamá. Entonces le dije yo: hermano, oigan, nadie tenemos comprada la vida, nadie. Pero dijo algo Moisés. Cuando Moisés entraba a hablar con Faraón, se mofaban de él. Ahí viene, ve, el que lo mandó Dios para que soltemos a su pueblo. Y de seguro lo amenazaban de muerte para que ya no volviera. Y un día se paró Moisés delante de Faraón y le dijo: Faraón, el número de mis días, el que los tiene contados es Jehová de los ejércitos, no vos ni todo tu ejército. Hermanos, estamos vivos porque Dios es bueno y Él tiene un plan en nuestras vidas todavía hoy. Yo tengo sobrevivientes aquí de cáncer, sobrevivientes aquí de COVID, cuando el COVID era destructivo, hermano. El médico me dijo: va a vivir 1 o 2 años.
mero doctor le decía a mi hija Sharon, yo solo tenía 6 meses de vida. Mi mamá me cuidó. En una de las visitas que Sharon me hizo donde mi mamá, donde me cuidaba a mí, por la biopsia que me habían hecho. O sea, tengo cáncer en los pulmones, según la biopsia, cáncer en los pulmones, tumor acá en el tórax, otro que me detectaron acá, en el PET scan. Entonces me hicieron biopsia acá y un tubo para drenar la sangre. Y anduve con un galón durante 8 días, a donde yo iba al baño a bañarme. Tenía que ir con el galón en la mano y con un dolor tremendo. A los 8 días, cuando me quitaron el tubo, fue cuando me dijeron que llegara mi hija a traerme. Como les repito, el médico me decía, el cirujano, el que me hizo la biopsia, que iba a vivir 1 o 2 años a la par de mi familia con oxígeno. Mientras que el mero doctor a mí no me dijo la verdad. Le dijo a mi hija, tiene cáncer terminal, le quedan 6 meses de vida. Bueno, al salir de ahí me fui donde mi mamá, por Smiley, que es especial, y mi mamá me cuidó a mí y a él. En una de esas nos pusimos a orar y a orar con mi mamá cuando yo ya podía bajar. Pero sí, yo el oxígeno no lo usé, tal vez como 15 días. Solo cuando iba al baño, regresaba, me lo ponía como unos 5 o 10 minutos y luego me lo quitaba y ya nomás, bendito Dios. Y orando, Dios me reveló que yo tenía cáncer terminal, pero que confiara, porque solo Él podía decidir cuánto tiempo me quedaba de vida. Gloria a Dios, para honra y gloria a Dios, así es. Y mi hija Sharon se sorprendió y se puso a llorar. Mamá, ¿cómo usted sabe eso? Si yo a nadie le conté nada. Ni siquiera a mi mamá, a Mami Tenchi. Mami Tenchi le dicen mis hijos a mi mamá, que es abuelita de él. Pero ni siquiera a Mami Tenchi yo le conté lo que el médico me dice. ¿Pero por qué usted lo sabe? Porque Dios me lo reveló, hija. Simple y sencillamente Dios me lo reveló. Y para honra y gloria de Dios, en el mes el 5 de julio cumplí 2 años. Sin oxígeno, sin nada. Le doy la honra y la gloria a Dios. Alabo y glorifico su santo y bendito nombre, porque solo Él es el único que sabe cuánto tiempo nos da de vida. El hombre puede decir lo que quiera, muchas cosas, pero solo Dios tiene la decisión sobre la vida de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Miren, hermanos, las hebreas son mujeres valientes. No cualquiera se para aquí y dice, tengo cáncer. ¿Va que no? Y lo ve usted tan fortalecido, porque dice la Biblia, yo te soy mejor que 10 maridos, dice la Biblia. Porque si tuviéramos que partir, sabemos dónde vamos a abrir los ojos, ¿va, hermanos? ¿Verdad que sí lo sabemos o no sabe usted dónde va a abrir sus ojitos? ¿Se da cuenta cómo es de importante que nos querramos los días que Dios nos dé de vida? ¿Cuántos de aquí reciben vida, salud, sanidad de Dios? En el nombre de Jesús de Nazaret.